Hola, estimados hermanos. Una de esas experiencias que escuchamos en los noticieros fue que un avión tuvo problemas en sus motores, pero fue a causa de una nube que de repente se les apareció enfrente. Y la nube los obligó a descender de manera abrupta y como pudieron aterrizaron entre el bosque. Muchos de ellos salieron heridos, pero salieron con vida. Lo que después las noticias decían es que la nube que ellos vieron no fue sino otra cosa que una nube de zancudos. Y usted y yo sabemos que un zancudo, usted con una palmadita lo destruye. Pero cuando se juntan varios millones de zancudos, entonces sí, ¿qué problema? Hoy en día el mundo vive vicisitudes y problemas y se amontonan y se agolpan cualquier cantidad de problemas similares a lo de esa nube. Así puede ser la vida, el hogar, la nación. Y hoy estamos viviendo uno de esos momentos bien difíciles. Algo pequeño está paralizando a la humanidad. Quizás estábamos volando muy alto y nos hicieron descender y estamos intentando sobrevivir. De todas maneras, cuando venimos a las Escrituras, nosotros los hijos de Dios, allí encontramos consolación. ¿Y qué mejor ayuda que la que viene de Dios? Si pudiéramos hablar de un tema en estos momentos, podríamos decirlo, el socorro viene de Jehová. Y así lo dice la Escritura. Hay varios pasajes, pero me llama mucho la atención aquel pasaje en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, en los versículos del 24 hasta el capítulo 7, del 1 al 9. Quiero leerles la historia y ahí vamos a ver cómo es que se muestra claramente el socorro de Dios para con sus hijos. Voy a leerles y vamos a ir entonces examinando este precioso pasaje, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios, repito, segundo de Reyes 6, del 24 al 30, y de ahí pasamos al capítulo 7 y del 7, versículos del 1 al 9. En el versículo 24 dice, aconteció después de esto que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y he aquí que mientras la tenía sitiada, había mucha hambre en Samaria, tanto que la cabeza de un asno era vendida por 80 siclos de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 siclos de plata. Sucedió que cuando el rey de Israel pasaba por el muro, una mujer gritó diciéndole, socórreme, oh mi señor el rey. Él dijo, si no te socorre Jehová, ¿de dónde te he de socorrer yo? ¿De la era o del lagar? Y el rey añadió, ¿qué quieres? Ella respondió, esta mujer me dijo, entrega a tu hijo para que lo comamos hoy y mañana comeremos el mío. Comimos pues a mi hijo, yo lo comí. Al día siguiente yo le dije a ella, entrega a tu hijo para que lo comamos. Pero ella ha escondido a su hijo. Sucedió que cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestiduras y pasaba así por el muro. Entonces el pueblo miró y aquí que debajo llevaba cilicio sobre su cuerpo. Y luego dijo, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda hoy en su lugar. Eliseo estaba sentado en su casa y los ancianos estaban sentados con él cuando el rey envió a uno de sus hombres. Pero antes que el mensajero llegara a él, a Eliseo, dijo a los ancianos, ¿veis cómo este hijo de homicida envía para que me quiten la cabeza
Mirad pues, y cuando llegue el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su señor? Mientras él estaba hablando con ellos, he aquí que el mensajero descendía hacia él y le dijo: ciertamente este mal proviene de Jehová. ¿Qué puedo aún esperar entonces de Jehová? Entonces Eliseo le dijo: oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: mañana a estas horas en la puerta de Samaria se venderá una medida de harina refinada por un siclo y 2 medidas de cebada por un siclo. El comandante en cuyo brazo se apoyaba el rey respondió al hombre de Dios y le dijo: he aquí, aun cuando Jehová hiciese ventanas en los cielos, eso sería imposible. Y él le dijo: he aquí que tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ellos. Había 4 hombres leprosos a la entrada de la puerta de la ciudad, los cuales se dijeron unos a otros: ¿para qué nos quedamos aquí hasta morir? Si decimos entremos en la ciudad, el hambre está en la ciudad y moriremos allí. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Ahora pues, vayamos y pasemos al campamento de los sirios. Si nos conceden la vida, viviremos, y si no, nos matarán y moriremos. Al anochecer, se levantaron para ir al campamento de los sirios, y cuando llegaron a un extremo del campamento de los sirios, he aquí que no había nadie allí, porque el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyera el estruendo de carros, el estruendo de caballos y el estruendo de un gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha contratado contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Así que se habían levantado y habían huido al anochecer, dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento intacto, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando estos leprosos llegaron al extremo del campamento, entraron en una tienda, comieron y bebieron y tomaron de allí plata, oro y ropa, y fueron y los escondieron. Pero luego regresaron y entraron a otra tienda, y también de allí tomaron y fueron y los escondieron. Y luego se dijeron unos a otros: no estamos haciendo bien, porque hoy es día de buenas nuevas y nosotros estamos callados. Si esperamos hasta la luz de la mañana, nos alcanzará la maldad. Ahora pues, vayamos, entremos y demos la noticia a la casa del rey. Como ven, este pasaje ilustra algo parecido a lo que estamos viviendo. Sí, el socorro viene de Jehová. ¿Cuándo viene el socorro? Cuando está cercado y no hay insumos. Aquí estamos viendo la aflicción del pueblo. Y no solamente estaban cercados por un ejército poderoso enemigo de Israel, que estaban a punto de destruirlos, y ellos se habían quedado dentro de su ciudad amurallada. Pero fue tanta la aflicción y tanto los días de asedio que se vino el hambre. Y hubo también mucha inflación. Se puede ver claramente que dice el pasaje que la cabeza de un asno, cuando era vendida por 80 siclos de plata. Incluso dice que la cuarta parte de un cabo de estiércol de una paloma valía 5 siclos de plata. ¿No le parece que en medio de una situación similar como la que el mundo vive y como la que la misma Costa Rica vive, porque estamos asediados, estamos metidos en nuestras casas, mire, muy probablemente el alimento va a escasear? Y muy probablemente también vamos a ver inflación y nos vamos a ver limitados. Este pasaje dice que era tanta, pero tanta la presión, que la población fue empujada a la locura. ¿Y cómo se ve esa locura? Cuando pasa el rey y una mujer le grita y le dice: mira, hemos hecho un pacto, tenemos hambre,
Y el pacto es de que ahora que nos quedamos sin comida, yo le dije a esta mujer que me diera su hijo para comerlo y luego yo le iba a dar el mío, y resulta que ahora que le tocaba a la otra mujer dar el hijo, lo había escondido. Eso no era otra cosa más que canibalismo. A esos grados habían llegado. Entonces, estamos viendo acá un problema muy serio en el pueblo de Israel. Y no solamente eso, sino que cuando el rey va pasando, prácticamente le están echando las culpas al rey de la problemática. Algo similar nos pasa en estos tiempos, cuando tenemos estos casos emergentes. Entonces, obviamente, al líder se apunta a la autoridad y se empieza a criticar a la autoridad. Tengamos cuidados los que somos de la iglesia, los hijos de Dios, porque nosotros no dependemos de la autoridad humana, ni siquiera de la ciencia. Nuestro socorro viene de Jehová. Así que el socorro viene de Jehová cuando estamos cercados y no hay insumos. Hay aquel salmo tan precioso como es el Salmo 91, dice claramente que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Y diré yo a Jehová, refugio mío y castillo mío, mi Dios en quien confío. Porque Él te librará de la trampa del cazador y de la peste destructora. Ese es un pasaje poderoso en tiempos de angustia y de asedio. Ese es un pasaje donde hay que estar en el omnipotente. ¿Sabe? No es para cualquiera. Es para que la persona que habita al abrigo del Altísimo. Y es un asunto de fe. Pero el socorro viene de Jehová no solo cuando está cercado y no hay insumos. El socorro viene de Jehová cuando solo te queda el día de mañana. El pasaje que estamos viendo usted y yo sigue diciendo en el versículo 31, luego dijo el rey, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda hoy en su lugar. Eliseo estaba sentado, dice la Biblia, en su casa, y los ancianos estaban sentados con él cuando el rey envió a uno de sus hombres. Pero antes que el mensajero llegase, Eliseo dijo a los ancianos, ¿veis cómo este hijo de homicida envía para que me quiten la cabeza? Mirad pues, y cuando llegue el mensajero, cerrad la puerta e impedidle que entre. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su señor? Mientras él estaba hablando con ellos, he aquí que el mensajero descendía hacia él y dijo, ciertamente este mal proviene de Jehová. ¿Qué puedo entonces aún esperar de Jehová? Y entonces Eliseo le dijo, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Mañana a esta hora en la puerta de Samaria se venderá una medida de harina refinada por un siclo y 2 medidas de cebada por un siclo. El comandante en cuyo brazo se apoyaba el rey respondió al hombre de Dios y le dijo, he aquí, aun cuando Jehová hiciese ventanas en los cielos, ¿será posible esto? Y entonces le dijo, he aquí que tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ellos. Mis hermanos, cuando pedimos el socorro de Jehová, o el socorro viene de Jehová, más bien cuando solo te queda el mañana. Este pasaje dice, oíd la palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, mañana a esta hora, el pueblo de Samaria. Y en efecto, mi hermano, cuando nos queda solo el mañana, tú no sabes cuánto vas a vivir, yo tampoco. Sin embargo, viene el mañana. Cada día Dios muestra su misericordia. El mañana es esperanzador. Cada día, dice el Señor Jesús, el día tiene su propio afán. Y debemos entonces, en medio de todo esto, depositar todas nuestras cargas y nuestras ansiedades sobre nuestro Dios, que es nuestro refugio, quien todo lo conoce y todo lo puede. ¿Por qué? Porque ya la ciencia ha dicho, no tenemos respuesta. ¿Sabe qué ha dicho? Vayan a sus casas. Tratemos de evitar que esto se expanda más. Pero sí hay una esperanza. Mañana puede ser que descubran la cura. O mañana puede ser que nuestro Dios en su misericordia interponga su mano poderosa y diga hasta aquí.
Pero interesante porque el hombre de Dios, Eliseo, le dice, oíd la palabra de Jehová. Y ahí hay un imperativo, mi hermano. El imperativo es ir a la palabra de Dios. El imperativo es ver el consejo de Dios. Otro de los pasajes hermosos de la Escritura es el Salmo 90, que nos alienta mucho. Se lo voy a leer. Dice la Biblia, usted y yo debemos decir amén a esto, y créalo, es para usted y es para mí, amado. Dice el Salmo 90, vea qué interesante, dice, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. ¿Cuántos dicen amén allí de los que me están acompañando? Dice, haces que el hombre vuelva al polvo. Dices, retornad, oh hijos de los hombres. Dios da la orden. Pues 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Son como una de las vigilias de la noche. Los arrasas son como un sueño. En la mañana son como la hierba que crece. En la mañana brota y crece. Y al atardecer se marchita y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Has puesto nuestras maldades delante de ti. Nuestros secretos están ante la luz de tu rostro. Pues todos nuestros días pasan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida son como 70 años y en los más robustos 80 años. La mayor parte de ellos es duro trabajo y vanidad. Pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y de tu indignación como debe de ser temido? Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Vuelve, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días de nuestra aflicción y a los años en que hemos visto el mal. Sea manifestada tu obra a tus siervos y tu esplendor sobre sus hijos. Sea sobre nosotros la gracia de Jehová nuestro Dios. La obra de nuestras manos confirma entre nosotros. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Definitivamente el socorro viene de Jehová. El socorro viene de Jehová cuando estamos cercados y no hay insumos. El socorro viene de Jehová cuando solo te queda el mañana. El socorro viene de Jehová cuando te enfrentas a la muerte aún con los tuyos. El pasaje que estamos leyendo sigue diciendo lo siguiente. Dice en el capítulo 7:3, había 4 hombres leprosos a la entrada de la puerta de la ciudad, los cuales se dijeron unos a otros, ¿para qué nos quedamos aquí hasta morir? Si decimos, entremos en la ciudad, el hambre está en la ciudad y moriremos allí. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Ahora pues, vayamos y pasemos al campamento de los sirios. Si nos conceden la vida, viviremos, y si nos matan, moriremos. 4 leprosos. Usted y yo sabemos que los 4 leprosos no tenían cura y estaban fuera de la ciudad. Claro, excluidos, desechados, desterrados, despreciados. Repito, no había cura para ellos. Otros decidían por ellos. ¿Sabe? Este es un momento donde nuestros ojos están puestos sobre aquellos que están excluidos, desechados, ahí limitados en una cama, y otros deciden por ellos. Sí, es muy posible que Dios quiera hacer algo con esta plaga y aún con toda esta gente que sufre. Dios es el único que da la vida y quita la vida. Dios es el único que nos permite que vivamos o muramos. ¿Sabe? Hasta la fecha, a Dios no se le ha ido, no se le ha perdido el control. Todo esto está bajo el control de Dios. 4 leprosos, ellos juntitos, ellos estaban cavilando, hablando, dialogando y diciendo, hay una limitante aquí, hay una limitante. Pero el único que puede hacer que de la nada salga algo es Dios, porque Dios es el creador. Dios pone la materia, Dios coloca
contundentemente la vida y el milagro. Y resulta que la Biblia dice claramente que Dios escogió lo más vil de este mundo para avergonzar a los sabios. Ay. Cuando vemos el Salmo 46:1, porque los salmos son bellísimos, y usted se lo ha de saber de memoria, yo quiero también compartirlo con usted. Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no temeremos, aunque la tierra tiemble, aunque los montes se derrumben en el corazón del mar, aunque sus aguas rujan y echen espuma y se estremezcan los montes por su braveza. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. Sí, el socorro viene de Jehová. Cuando estás cercado y no hay insumos, cuando solo te queda el mañana, cuando te enfrentas a la misma muerte con los tuyos. El socorro viene de Jehová cuando Dios manifiesta su gran poder de salvación y entonces te vuelves un proclamador de esa salvación. Eso es lo que dice este pasaje cuando usted y yo continuamos viéndolo. Dice que al anochecer se levantaron, versículo 5, capítulo 7, versículo 5, aquí del Segundo de Reyes, al anochecer se levantaron para ir al campamento de los sirios. Y cuando llegaron a un extremo del campamento de los sirios, he aquí que no había nadie, porque el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyera el estruendo de carros, el estruendo de caballos y el estruendo de un gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha contratado contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Así que se había levantado y huido al anochecer el ejército, dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento intacto, y habían huido para salvar sus vidas. Y entonces los leprosos llegaron al extremo del campamento, entraron en una tienda, comieron, bebieron, tomaron de allí la plata, el oro, la ropa y se alegraron. Y luego se dijeron unos a otros: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros estamos callados. Si esperamos hasta la luz de la mañana, nos alcanzará la maldad. Ahora pues vayamos, entremos y demos la noticia a la casa del rey. Sí, el socorro viene de Jehová cuando Dios manifiesta su gran poder de salvación y además nos convierte en proclamadores del gran Salvador. Aquí el pasaje dice: no estamos haciendo bien. Hoy es el día de las buenas nuevas. Hoy. Y nosotros, dice, estamos callados. ¿Sabe? Si hay algo que Dios quiere en medio de cualquier situación en que nos encontremos, es que nunca perdamos la fe en Él, la esperanza en Él, y sobre todo seamos testigos de Él, de su gran poder, de su salvación. Estos hombres no se limitaron, estos hombres caminaron, estos hombres fueron y se dieron cuenta del poder de Dios, porque Dios les había librado. Eliseo había dicho: oíd la palabra de Jehová, mañana mismo va a haber respuesta. Y aquel hombre no lo creyó. Y aquel hombre dijo: no puede ser. ¿Hará Dios? ¿Es posible esto? Cuando la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. Así que aquí vemos un gran milagro y vemos cómo en realidad las cosas reverdecen por la obra de Dios. Si usted y yo nos ponemos a ver en medio de todo lo que estamos viviendo en estos días, con mucha tristeza por las noticias y las muertes y demás, sabe, también han dado noticias que el planeta reverdece, que el planeta está tomando fuerza. Sabe, en medio de la tormenta, dice, después de la tormenta viene la calma. Después de la oscuridad viene la luz. Después de la noche viene la mañana. Y allí es donde me encanta a mí también leer el Salmo 33. Veamos a ver, Salmo 33, 18. Dice: alegraos, oh justos, en Jehová. A los rectos es hermosa la alabanza. Dad gracias a Jehová con lira, cantadle con arpa. Sí, cantadle un cántico nuevo. Hacedlo bien, tocad con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra ha sido hecha y es verdad. Si el Señor dice claramente
que Él es el Dios de la salvación y que en Él hay poder y que Dios es un Dios sanador y que si todo lo que pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo lo da, Dios en realidad cumple su promesa. Iglesia, en medio de estos problemas que estamos viviendo, tenemos que aprovechar en primer lugar para orar, para leer más la palabra, para tener reflexión entre nosotros, para amar más a nuestra familia. Y en verdad, quizás hoy vamos a dar mucho más importancia a la salud, a la libertad, ¿verdad? A todo lo que en su momento no vimos. ¿Sabe por qué? Porque Dios hoy ha demostrado claramente derrocar a todos los dioses. Derrocó y han caído los dioses de la ciencia, ha caído el dios del fútbol, ha caído el dios del cine, ha caído el dios del dinero, el dios del lujo, el dios de las grandes mansiones, el dios de aquellos que tenían un montón de carros. ¿Para qué? Ahora no pueden salir. Entonces tenemos que volvernos a Jehová, tenemos que volvernos a Cristo. Y la iglesia también. Y si tiene oportunidad, la iglesia debe de predicar que Jesucristo es la solución. Inclusive, si Dios no nos sanara, la pregunta es, si tú partes para tu morada celestial o tú partes para otro lugar que se llama, y Dios tiene preparado un lugar que se llama también el infierno. Solo los que tienen a Jesucristo en su corazón y le han dicho, Dios, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, tú que fuiste a la cruz y pagaste todos los pecados por mí, tengo fe de que voy a conocerte y voy a ir a tu misma presencia. Pero si no, no es posible. Aún la misma cobertura en este mundo no es posible si tú no estás bajo la sombra del Omnipotente. Y esa sombra es la sombra de la gracia del Dios eterno que fue a la cruz. Y usted y yo tenemos que proclamar la salvación en Jesucristo. No nos quedemos callados. Los cuatro leprosos dijeron, no estemos callados. Felicito a todos mis hermanos que de alguna u otra manera han aprovechado este tiempo para decirle a las personas, hay esperanza en Cristo. Y que también han estado utilizando todos estos medios para llegar a las almas. Mi hermano, usted que me ve, hoy es tiempo de reflexionar y de hacer un alto como lo ha hecho el mundo. Obligados hemos tenido que hacer un alto. También hagamos un alto en la parte moral, en la parte espiritual. Y oiga, veamos y miremos hacia arriba, hacia el Dios que todo lo puede. Quiero leer, y con esto termino, el Salmo 93. He utilizado los salmos porque los salmos son los libros de adoración, de relación con Dios. Leo para usted, dice así, Jehová reina, se ha vestido de magnificencia. Jehová se ha vestido de poder y se ha ceñido. También afirmó el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde la antigüedad. Tú eres Dios desde la eternidad. Alzarán los ríos, oh Jehová. Alzaron los ríos su sonido. Alzaron los ríos su estruendo. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias olas del mar. Tus testimonios son muy firmes. Tus testimonios son muy firmes. La santidad adorna tu casa, oh Jehová, a través de los años, por los siglos de los siglos. Dios sigue siendo Dios, aunque usted y yo le hayamos abandonado, o que hay muchos crean que no hay Dios. Me llamó mucho la atención un video que pasaron de un hombre que dice que él siempre dijo que era ateo, era un médico en España. Y le había impactado tanto en medio de ver cuánta persona está muriendo y que ellos no pueden hacer nada, limitados completamente. Y dice, ahora sí me doy cuenta que necesitamos de Dios. Dice que se burlaba de sus papás que le decían, vamos a la iglesia. Ahora sí tenemos que acudir. Dice que en un momento dado llegó un hombre de 80 años y cargaba su Biblia. Iba muy mal, pero como podía leía la palabra. Iba muy mal, pero como podía se acercaba a los que estaban allí agonizando. Y él oraba por ellos. Dice el médico que sintió una presencia como nunca y que de nuevo su fe empezó a fortalecerse.
parece que este hombre definitivamente murió. Oiga, y qué vacío quedó. Pero él dijo, ahora sí vamos en la búsqueda de Dios. Porque sinceramente, por donde quiera que busquemos, al menos en este momento, dijo, el único que puede resolver esto es Dios. Que la paz de Cristo, de la potencia de Dios, del cielo, el sanador, bendiga tu casa, bendiga tu familia, llénate de Dios, satúrate de Él, créele a Él, ve a Él. Jesús en la cruz pagó todos nuestros pecados y se llevó todas nuestras maldades y todas nuestras dolencias, dice allá Isaías 53. Que la bendición de Jesucristo Todopoderoso, el Dios, bendiga tu vida. Y quiero también en este momento muy oportuno saludar a todos los hermanos pues, que están viendo este video, para que usted por favor siga pidiendo por fuerza, por fe, por solidaridad, por unidad, por respeto, sobre todo a las autoridades. Pedir sabiduría para el presidente de nuestra república, para sus ministros que están luchando día y noche. Estos señores casi ni duermen. Mire, para que los médicos tengan la fortaleza, para que sigan con su vocación atendiendo, para que los científicos logren encontrar la respuesta también, que Dios les dé la sabiduría, descubran, porque el hombre lo que hace es descubrir. Y por cada iglesia donde se predica a Jesucristo, a cada pastor, mire, que bendiga a Dios cada ciudad nuestra y obviamente por el mundo entero que estamos sufriendo esto en muy pocos días. Oremos, hermanos, antes de terminar este video. Acompáñeme con todo su corazón y dígale a Dios, Señor, en el nombre de Jesucristo, sana nuestra tierra. Dios bendito, paraliza, Señor, lo que nos está aquejando. Padre, en el nombre de Jesús, extirpa este mal. Pon tu mano sanadora y milagrosa sobre todo esto, Señor. Libéranos, libértanos del COVID-19. Eres el mismo Dios de ayer, hoy y de los siglos. El mismo Dios que intervino con Israel en ese momento. El mismo Dios que da batallas y que también provee. Ese eres tú, Señor. Bendito seas, Dios amado, y nos abandonamos en tus manos y esperamos de ti siempre lo mejor. Gracias porque eres un Dios bueno, bondadoso, que nos ha amado antes de la fundación del mundo y porque nada hasta este momento se te ha escapado de tus manos. Esta oración la hacemos una vez más todos nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y nos veremos en otra próxima entrega de este tipo de reflexión para estos tiempos. No olvide, nuestro socorro viene de Jehová.